Muy buenas tardes para todos. Eh, bueno, hoy el objetivo es hablar un poco de la relación o del cómo podemos hacer o apoyarnos en 27001 para implementar GDPR. Eh, la implementación de GDPR ha presentado muchos retos para las organizaciones porque se tienen muchos temas que para algunas organizaciones son novedosas, para otras son temas que son recurrentes a través de los diferentes sistemas de gestión que vienen implementando. Hemos encontrado que hay una relación interesante entre estas dos normativas o entre este estándar y la regulación que nos permiten apoyar el cumplimiento de la regulación sobre 27001. Como mencionaba Daniel, este es el tercer webinar dentro de una serie de webinars donde hemos revisado ya en qué consiste GDPR, cómo implementarlo desde una perspectiva de pues, la experiencia que llevamos y de cómo lo solemos hacer para asegurar un cumplimiento eficaz y un proyecto exitoso. Y este último webinar que está orientado a apoyarnos en herramientas que tenemos dentro de la organización para lograr el cumplimiento de la normativa. ¿Qué vamos a revisar hoy? Un brevísimo repaso de qué son los datos personales y qué es la GDPR. Vamos a ver el mandato de la GDPR desde el punto de vista qué nos interesa o cómo nos vamos a poder apoyar en la regulación, en el estándar ISO 27001, la relación entre los dos y cerraremos con una breve conclusión para luego poderles dar espacio para preguntas y respuestas. Recordemos que los datos personales son cualquier información relacionada con una persona natural que pueda ser usada para identificarla directa o indirectamente. Y esto incluye todos los elementos de la persona, un nombre, una foto, direcciones, huellas digitales, los documentos de identificación, la información financiera, cómo me comporto dentro de un sitio web, qué tipo de publicaciones hago, cómo me muevo en las redes sociales, la información médica, desde dónde me conecto a internet, desde dónde hago búsquedas. Todos esos elementos van a poder llevar a alguien a identificar a otra persona. Todos esos elementos se consideran datos personales y van a estar cubiertos por la regulación. ¿Qué es la GDPR o RGPD? General Data Protection Regulation o el Reglamento General de Protección de Datos. Es el marco legal de la Unión Europea que nace ya hace un par de años, pero que entra en rigor completo este año, que busca proteger los datos de las personas que residen en la Unión Europea. Este reglamento define cómo es que las organizaciones deben almacenar y procesar los datos personales y destruirlos una vez ya han cumplido su propósito. Y esto nos va indicando un poquito también sobre el hecho de que los datos se deben obtener con un propósito específico. Por lo tanto, solo los podremos usar para ese propósito específico para el cual le hemos pedido al usuario sus datos. La regulación también nos está definiendo 8 derechos con los que van a acudir las personas para poder
manejar sus datos ante esa organización. Define qué va a suceder cuando se violan esos derechos, cuando se incumple con la regulación. Y está reemplazando la directiva de protección de datos que venía rigiendo desde mediados de los 90. El mandato general de la RGPD o GDPR nos dice en el artículo 32, pues el mandato es un espacio bastante grande, pero el artículo 32 nos está diciendo que debemos tener en contexto todos los elementos asociados al tratamiento de los datos, como por ejemplo los elementos técnicos que me ayudan a protegerla o que me van a permitir protegerla o dónde estoy almacenando los datos, los costos de la aplicación, la naturaleza de la información que estoy almacenando, el alcance y el contexto del tratamiento. Debo asociarlos con los riesgos y probabilidad de que ocurran estos riesgos para poder asegurar que se garantizan los derechos y libertades de las personas. Y eso me va a llevar a hablar de pseudonimización y descifrado de datos personales, que tengo que cumplirlos de algún modo. Más adelante vemos si tenemos algún mecanismo por otros lados para cumplir cifrado o para cumplir esa pseudonimización. Habla también de que se debe garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes en los sistemas y todos los sitios donde se brinde el tratamiento de los datos personales. Eso significa que todos los sistemas donde yo estoy tratando los datos de las personas van a tener que tener algún mecanismo o conjunto de mecanismos que me garanticen la capacidad para garantizar todos esos elementos descritos en este punto. Habla también la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales, y estamos hablando de continuidad. Y continuidad no solo en los procesos, sino en la disponibilidad o en el acceso a los datos personales, dependiendo de la naturaleza del negocio. Luego me está hablando de que debe existir un proceso de verificación y evaluación de la eficacia de las medidas técnicas. Significa que tengo que tener un proceso de evaluación de esos controles y de un monitoreo de esos controles. Son elementos que voy a poder tener en 27001. Todos estos elementos. Ahora vamos viendo un poco cómo vamos a encontrarlos. El segundo punto del artículo 32 habla especialmente del tratamiento de los riesgos. Y los riesgos asociados al manejo de la información en cualquier momento. ¿Qué pasa si se destruye la información antes de que deba ser destruida? Es decir, que algún agente externo, sea un accidente o sea un hacker el que nos dañe los datos, o que haya alteración de esa información mientras están siendo almacenados o mientras son transmitidos o tratados de cualquier otra forma. En todos esos momentos debo hacer la valoración del riesgo. Por tanto, la valoración del riesgo podemos verla desde un aspecto bastante técnico o desde el aspecto o la visión que nos está dando ISO 27001. Ahora vemos un poco más sobre el tema. En el numeral 3 del artículo me está hablando sobre la adición a un código de conducta.
pues habla de otro par de artículos que sirven o que buscan demostrar el cumplimiento de los requisitos. Este numeral pues me está hablando sobre un proceso de monitoreo continuo, de auditoría interna continua, que debe ser valorado o que debe ser tenido en cuenta. Y eventualmente podremos verlo desde otro punto de vista. El numeral 4 me está hablando sobre las medidas que deben tomar tanto el responsable como el encargado del tratamiento para tomar medidas que garanticen que cualquier persona tiene acceso a los datos y los puede tratar del modo en que establecen los 8 derechos definidos por la regulación. Esto nos lleva a dos elementos grandes que nos relacionan la normativa con el estándar. El primero habla del gobierno y el gobierno sobre la seguridad, sobre la información. ISO 27001 nos habla sobre implementar un marco de gobierno de la seguridad de la información que garantice su ciclo de vida, que busca proteger los pilares sobre los que se define la seguridad de la información, independiente de qué información se esté teniendo en cuenta, pero le da más peso dentro de sus requerimientos a la información más crítica o a la que es confidencial, dentro de la que entrará eventualmente la información que está protegiendo o que pretende proteger la regulación de protección de datos personales. La regulación, por su lado, está exigiendo que las organizaciones tengan gobierno. O sea, los datos personales no pueden ser una rueda suelta dentro de la organización. No pueden ser un elemento que es un accesorio o que es un atributo que se tiene por ahí acerca de los clientes o de los proveedores o de las personas. Se exige que la organización sepa en dónde, cómo y cuándo se mantienen y cómo se protegen esos datos, quién los está tratando, qué estoy haciendo para protegerlos y que ese mandato venga de la más alta dirección. Entonces, está obligándonos a mantener ese marco de gobierno. El segundo elemento importante de esta relación es la protección de la información. El eje central de 27001 es proteger confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. GDPR, como lo vimos hace un momento en el mandato, en el artículo 32, me dice que se debe proteger la información de las personas teniendo en cuenta, además de los 3 ejes que nos está mostrando 27001, nos habla de la resiliencia. Y lo vemos, qué pena, lo vemos en, qué pena, lo vemos en el numeral B del artículo 32. Tenemos que asegurar que si tenemos algún problema, nos recuperamos adecuadamente. Por eso se habla de resiliencia ahí. Y eso es de lo que me está hablando, o son los grandes elementos que me empiezan a relacionar estos dos grandes mundos, la regulación con el estándar. Veamos un poco los elementos específicos, bueno, también a nivel de grandes rasgos, que podemos relacionar entre los dos elementos. El primero, el análisis de riesgos. Habíamos visto que en el mandato dice que debemos hacer un análisis de riesgos en toda situación. ISO 27001, en el requisito
A821 nos pide que clasifiquemos la información para poder hacer la valoración del riesgo. Esa valoración del riesgo nos la dictamina en el requisito 6.1, donde me está diciendo que debo hacer el análisis de riesgos dependiendo de la criticidad de la información, el impacto financiero. Y cuando hacemos el análisis de riesgos en 27001, en muchos de nosotros cuando hacemos ese análisis de riesgos tenemos en cuenta el impacto financiero que suele tener cualquier evento sobre la seguridad de la información o sobre el activo que pueda llegar a ser afectado. Este impacto financiero va a ser mucho más alto cuando analizamos las multas que nos pueden imponer al tener una brecha de datos personales. Y eso me va a modificar en cierta manera el análisis de riesgos que hago en 27001. Pero nada más. De resto, el análisis de riesgos sigue siendo el mismo. Es decir, el análisis que hemos hecho para 27001, cuando se tiene un sistema de gestión, es el mismo. Provisto que hayamos clasificado la información de datos personales como un activo crítico a proteger. Luego debemos hablar de cumplimiento. El control A1811 nos está diciendo que tenemos que tener un listado de los requisitos legislativos, estatutarios, regulatorios, contractuales, que tiene que cumplir la organización en relación a los datos que almacena y procesa, en relación a la información que administra. GDPR, por su lado, me está diciendo o está siendo uno de esos elementos o una de esas regulaciones que van a entrar a ser parte de ese listado para ser cumplidos. Entonces, 27001, por un lado, me está diciendo cumpla con la regulación que le aplica y por otro lado existe GDPR que va a ser parte de ese listado. Y aún para las empresas a las cuales GDPR no les aplica de modo directo, si vamos y miramos el requisito 1814, me está hablando de privacidad y protección de la información de identificación de las personas. Entonces, 27001 se está preocupando por el corazón de la GDPR, por la información de las personas. Quizá no en el detalle en que mira GDPR en algunos aspectos, pero sí me está diciendo que debo incluirla dentro de todo mi ciclo de vida de protección de datos, dentro de todo el ciclo de vida de la gestión de la seguridad de la información. Cuando hablamos de notificación de brechas, el requisito A161 de ISO 27001 me está hablando de gestión de incidentes y mejora continua. La GDPR por su cuenta me está diciendo que cuando tenga una brecha y yo me dé cuenta de ella, debo notificar máximo 72 horas después de que ha ocurrido la brecha, de que ha sido descubierta la brecha, perdón. Esa notificación normalmente es uno de los pasos que existe dentro del proceso de gestión de incidentes. Y estamos encadenando directamente estos dos procesos. La gestión de incidentes, que es uno de los elementos más importantes de la norma, del marco del sistema de gestión de seguridad de la información, por cuanto me lleva a monitorear de modo continuo
el estado de protección de la información, se asocia del mismo modo o se asocia de modo directo con ese monitoreo que me exige GDPR para proteger la información, porque ¿cómo puedo detectar si han habido brechas? ¿Qué es lo que me pide GDPR? En dos frases me están dando dos instrucciones, que notifique después de haber descubierto la brecha. Entonces me está dando dos instrucciones ahí. Una, que debo estar monitoreando mis sistemas para evitar que me ocurran brechas, y si ocurrieron, debo notificar. Dos elementos que son parte de la gestión de incidentes. Sin embargo, 27001 va más allá porque busca mejorar, porque busca generar lecciones aprendidas, porque busca evitar que ocurran nuevamente incidentes del mismo tipo. Cuando hablamos de gestión de activos, el requisito A8 habla de incluir los datos personales como un activo de seguridad y nos va a permitir que la organización entienda mejor cómo se maneja la información y se dé el tratamiento requerido para proteger esta información. Un elemento que es novedoso en GDPR, que es la privacidad desde el diseño, lo abordamos en ISO 27001 desde el requisito A14, que nos está hablando sobre las adquisiciones, el desarrollo de aplicaciones, el mantenimiento de las mismas, que tiene como objetivo mantener la seguridad de la información en todos los sistemas de información a través de todo el ciclo de vida de los sistemas. Finalmente, está la relación con los proveedores. El requisito A15, que está tratando sobre la relación con los proveedores, el requisito A15 establece todos los elementos que buscan proteger esos activos de información. GDPR está diciendo, demos dos pasos atrás, responsable y encargado tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad o responsable de encargado tenga acceso a datos personales. Esto nos está diciendo que el encargado, desde el punto de vista de ISO 27001, debemos verlo como los proveedores que tengan acceso a los datos personales, van a tener que adherirse a todo este código de conducta. E ISO 27001 siempre lo ha tenido en cuenta desde el punto de vista de la gestión de proveedores en el requisito A15 y nos está pidiendo que hagamos acuerdos por escrito, acuerdos formales con los proveedores para asegurar que le estamos dando la protección adecuada a los datos. No solo cuando yo los recibo, sino cuando se los entrego a ese proveedor con el que tengo los acuerdos. Algunos otros elementos que podemos tener en cuenta cuando vemos ISO 27001 y que pueden apoyar al cumplimiento de GDPR. ISO 27001 tiene 114 controles que todos pueden ser usados para reducir el riesgo de seguridad sobre los activos de información. Entre esos controles tenemos temas como, por ejemplo, el cifrado de datos, los controles de acceso, la seguridad perimetral, las pruebas periódicas. Eso por mencionar algunos que se manejan o que se pueden alinear de manera directa con GDPR. 27001 me está diciendo que tenemos que manejar una documentación estructurada, lo que va a facilitar el cumplimiento de GDPR, sobre todo en los momentos en que yo tengo que hacer una demostración de que estoy haciendo
ese, ese debido proceso, esa debida diligencia. 27001 tiene una dependencia altísima de mejora continua, y para que haya mejora continua existe monitoreo. Y existe el monitoreo no solo técnico, sino sino de las personas y de los procesos. ¿A través de qué? De las auditorías internas. 27001 habla de una promoción de cultura de la seguridad que va a facilitar el hecho de que las personas entiendan que los datos personales son parte de esa cultura de seguridad. Aquellas empresas que tienen adecuadamente implementado ISO 27001, esas empresas tienen un sistema muy fuerte para la comunicación con las personas, para brindar los canales, para formarlos, para entrenar a todas las personas y para asegurar que saben qué es la información sensible que deben proteger y qué deben hacer cuando existe un incidente. Las personas en esos casos van a tener una mayor conciencia en detección de incidentes si hemos hecho bien la tarea desde el punto de vista 27001. Una conclusión como para el cierre de todo esto: la implementación de un sistema de seguridad, de gestión de seguridad de la información, no es un requerimiento para implementar la regulación de protección de datos, pero sí para aquellos que tienen un sistema operativo y que está implementado, ya tienen más de la mitad del camino recorrido para poder hacer una implementación completa del sistema o no del sistema, de la regulación, y tienen todas las herramientas para poder construir los pedacitos que le faltan, que en algunos casos serán algunos pequeños procesos y procedimientos, algunos elementos de información a los usuarios y algunas clarificaciones que existirán en cuanto al manejo y al tratamiento de datos que hay que hacer dentro de la organización. Entonces, sí hay relación entre las dos, aunque parezcan elementos disímiles. Me gustaría abrir espacio para preguntas, las pueden hacer a través del chat. Estoy disponible para todo el que quiera hacer preguntas. Bien, por aquí hay alguien que se lanzó. La certificación 27001 sirve para demostrar el cumplimiento del numeral 3, artículo 32. Uy, bastante específica la pregunta. Volvamos al artículo 3. Me está diciendo que debo demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Es este numeral. La certificación por sí misma no me está dando indicaciones de que se dé el cumplimiento completo, a no ser que los requisitos completos de GDPR los haya embebido dentro de mi sistema de gestión de seguridad de la información. Y desde ese punto de vista, hasta las auditorías internas son suficientes para demostrar ese cumplimiento de requisitos, porque uno de los mandatos de GDPR es hacer una revisión, unas auditorías internas para validar que se están cumpliendo esos elementos. Entonces, si todos los requisitos de GDPR están siendo valoradas dentro de la auditoría interna de ISO 27001, se puede dar ese cumplimiento. ¿Alguien más que se le apunte?
¿Hay alguna relación entre el delegado de protección de datos y el responsable de seguridad de la información? Para algunas empresas, dependiendo del tamaño, puede ser la misma persona. Eh, para otras empresas terminan siendo personas diferentes. Sin embargo, las responsabilidades están bastante asociadas y podrían alinearse en muchos casos. En organizaciones muy grandes se puede estar separando la función debido al tamaño de la responsabilidad. En organizaciones medianas o pequeñas puede estar la responsabilidad sobre una oficina de cumplimiento que tiene la responsabilidad de los dos temas. Y hay empresas que terminan delegando esta responsabilidad, de las dos responsabilidades sobre la misma persona. Todo depende de la organización. No son incompatibles las funciones. Definitivamente son compatibles. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco a todos por haber participado, por habernos acompañado.